noche y para mí es un honor recibirlo. El embajador Otto Reich. Otto ha sido subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, ha sido embajador en Caracas, ha sido enviado especial de Reagan y de Bush para distintos conflictos diplomáticos tremendos. Un aplauso para Otto Reich, por favor. Porque tú fuiste embajador con Lucinchi y con Carlos Andrés, ¿no? En Caracas. Con Lucinchi y con Carlos Andrés. ¿Con cuál de los dos te llevaste mejor? Un poquito mejor con Lucinchi porque primero que fueron 2 años, más de 2 años. Sí. Y era una persona sumamente tranquila, muy agradable. Carlos Andrés era más... Volcánico. Volcánico. Sí. ¿Y conociste a Chávez, Otto? Lo conocí, pero no en Venezuela, interesantemente. Lo conocí en Nueva York, en una conferencia, ya después que era presidente. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Hablaron? Sí, hablamos brevemente y era el Chávez simpático. Había un Chávez simpático, sí, ¿no? Carismático, y me agarró y me dio un abrazo. Y era el comienzo de su periodo presidencial y esa noche iba a un juego de béisbol de los Yankees en Nueva York. ¿No te invitó? ¿Perdón? ¿No te invitó? No me invitó, pero era el momento cuando él todavía estaba tratando de hacerse como amigo de los americanos, creer como amigo de los americanos, pero sí, ya estaba estableciendo las bases de lo que vemos ahora es el desastre que ha ocurrido en Venezuela. No se puede creer que hayan pasado 20 años desde entonces, ¿no? ¿Y a Maduro lo conociste? No creo. A Maduro no lo has conocido. A Maduro no. Bueno, hecho este preámbulo, a mí te confieso que me ha sorprendido, para bien, lo extraordinariamente bien que han hilado las cosas a partir de la primera semana de enero de este año en la Casa Blanca, ¿no? Y en general en la América Libre. No sé quién es el director de orquesta, alguna gente me dice que es Leopoldo López, otra gente me dice que es Marco Rubio, pero otra gente dice que es Almagro, pero alguien trazó un plan brillante y a mí me parece que el plan ha sido ejecutado de una manera admirable. A mí me ha sorprendido. Te pregunto, ¿a ti? A mí no me ha sorprendido porque esto viene en camino desde que Trump cambió todo el equipo o el equipo principal de política exterior. Ajá. Hay que recordar que el primer año y cuarto de la administración había de su organización en el Departamento de Estado el señor Tillerson, muy buena persona, quizás muy buen administrador de una empresa muy grande, la empresa más rentable que ha tenido los Estados Unidos y por lo tanto el mundo, Tillerson, pero como secretario de Estado el pobre estaba fuera, un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua, no dio la talla y no le preocupaba a Venezuela tampoco, ¿no? No, él lo que quería hacer era reorganizar el Departamento de Estado, no nombró a personal importante. Cuando llega John Bolton a la Casa Blanca como asesor del presidente para asuntos de seguridad nacional y Mike Pompeo al Departamento de Estado, cambia todo, pero casi de la noche a la mañana. Y entra personal experimentado, mucha gente que había trabajado, por ejemplo, con Reagan, con el presidente Reagan, y que conocía qué es lo que había que hacer con sátrapas como los maduros. Uno de ellos es Elliot Abrams, que ha sido nombrado enviado especial para Venezuela. ¿Es una buena decisión? Tú lo conoces, por supuesto. Lo conozco muy bien. Y él trabajó con Reagan. Trabajó con Reagan, entramos juntos. John Bolton, Elliot Abrams y yo entramos al mismo tiempo en la administración Reagan. Que era el año 81, ¿verdad? 81, hemos sido amigos desde entonces. Y otros que están también cooperando, que no tienen la misma fama, quizás, como Bolton. Me contenté muchísimo con el nombramiento de Elliot Abrams. Elliot Abrams es una persona muy inteligente, muy mesurado. Él no levanta la voz, pero conoce muy bien la psicología de las dictaduras. Por lo tanto, tú atribuyes a esos tres grandes personajes, Pompeo, Bolton, y bueno, luego ha llegado más tarde Elliot Abrams, el cambio de la política exterior con respecto a Venezuela. Pompeo, Bolton, Mauricio Claver Carone, que fue el que Bolton trae en septiembre para que dirija el hemisferio occidental. Lo recuerdo.
Sí, y Rubio también, ¿no? Rubio desde afuera. Desde afuera. Por supuesto. Rubio tiene mucha influencia sobre el presidente, sí, pero en términos de trazar las políticas de adentro, sí, de la estrategia, tiene que estar... Esas personas están trabajando literalmente 14 horas al día, o más en ciertos casos, dentro de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad, Departamento de Estado, Departamento de Defensa, las agencias de inteligencia, etcétera. Bueno, ¿qué te sorprendió más? ¿Que Estados Unidos reconociera a Guaidó inmediatamente después de su juramentación? E insisto, no es autoproclamación. Maduro dice que Guaidó se ha autoproclamado y por lo tanto es triste que CNN repita lo que dice Maduro. CNN no debería ser un eco, una caja de resonancia del dictador venezolano. No se ha autoproclamado, se ha juramentado con arreglo a la Constitución. Que Trump reconociera a Guaidó como presidente, o sea, que Estados Unidos reconociera a Guaidó como presidente, o el embargo petrolero de facto que ha sido decretado ayer, que es una maravilla, ¿no? Eso es una maravilla, me parece a mí, Otto. No me sorprende porque es algo, por ejemplo, la sanción a PDVSA es algo que se ha discutido largamente, sí, por mucho tiempo. Sí. Que diferentes administraciones no han querido hacer por varias razones. Una es porque algún personal del gobierno dice, no, si hacemos eso vamos a causar más problemas humanitarios todavía. Sí. El argumento que ganó fue el que la política más humanitaria por parte de Estados Unidos es de terminar lo más rápidamente posible y pacíficamente posible con la causa de la crisis humanitaria en Venezuela, que es el gobierno de Maduro y todos sus secuaces. Es el argumento correcto el que prevaleció. Efectivamente. Por supuesto. Porque el 80% más o menos del efectivo del que disponía Maduro provenía de las refinerías de este país. Sí. Había que cortar ese suministro de dólares en efectivo. Los chinos no le dan dólares en efectivo, los rusos tampoco le dan dólares en efectivo. Maduro les debe un montón de plata, miles de millones de dólares, les pagan petróleo. Ahora, después dicen Maduro esos 500.000 barriles diarios que le vendía a Estados Unidos, ¿los va a vender a otro lado? No va a ser tan fácil. No va a ser fácil. O sea, ¿se va a quedar sin efectivo? Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que sí. Este es un golpe sumamente fuerte para ellos. Ahora, el único producto de exportación que le queda a él, francamente, en el cual han estado envueltos, es el narcotráfico, la droga. Sí. Y la droga le representa un gran ingreso a Maduro, a Cabello, a Tarek El Aissami, a toda esa cúpula. Pero no llega a las cantidades que llega la exportación de petróleo. Como tú bien sabes, Otto, este domingo la Unión Europea va a reconocer a Guaidó como presidente constitucional. Hoy en Santo Domingo el presidente español Pedro Sánchez ha llamado tirano a Maduro, nada menos. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Después de ver al fiscal Saab y al jefe, al sicario judicial Moreno amenazando a Guaidó, ¿tú crees que se van a atrever a arrestar a Guaidó y a meterlo en un calabozo cuando Estados Unidos les ha dicho no se les ocurra, no lo toquen? ¿Cuál es tu cálculo ahí? Sí, mira, Jaime, es difícil para mí, y creo que para nosotros, colocarnos dentro de la cabeza de personas como las que tú acabas de mencionar. Sí. ¿No? De todos estos dictadores y personas como Michael Moreno y Saab. Es difícil. Yo espero que ellos se den cuenta que están en una situación en la cual ellos están jugando su salida física, que pueden lograr una transición que no cueste las vidas no solo de sus compatriotas, pero quizás de ellos mismos. De ellos mismos también. Y que tomen eso en consideración. O sea, ¿tú crees que si arrestan a Guaidó, Estados Unidos tendría que usar la fuerza? Yo no quiero hacer ese tipo de predicción. Yo sí la hago. Ok, entonces, go right ahead. ¿Pero cuál es la tuya? La mía es que ese tipo de cosas no se avisa con anticipación. Claro, pero en las palabras de Bolton el fin de semana, uno podía, leyendo entre líneas, Soto, entender que Bolton le estaba diciendo a Maduro, mira, no solo no te metas con nuestro personal, no te metas con Guaidó. Guaidó es el presidente. Efectivamente. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está comprometido con la salida de
Maduro, Sí. ya no se le puede decir presidente Maduro ni el gobierno de Maduro, la salida de Maduro y toda esa pandilla. Y una transición a un gobierno provisional, elecciones verdaderamente democráticas y la reconstrucción de la Venezuela que podía haber sido hace 20 años. ¿Cuál es para ti el escenario más probable de la caída final de Maduro y su pandilla, como bien la has descrito? Es decir, ¿cómo crees que esto va a terminar? Y sobre todo, ¿cuándo? Es decir, ¿percibes en la atmósfera que esto tiene un final pronto? Yo creo que precisamente por las acciones que ha tomado Estados Unidos en las últimas semanas, sí, que esto ha acelerado el fin de la dictadura de Maduro. Hay mucha gente que dice que no, que esto lo que va a causar es una crisis, una guerra civil. Si la guerra civil venía, de todos modos, por supuesto, puede haber sido entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, puede haber sido dentro de las mismas Fuerzas Armadas, puede haber sido entre las familias de crimen organizado que existen en Venezuela, porque no es solamente, no es una organización de crimen organizado, son varias familias, como la mafia. ¿No? Yo creo que lo que ha hecho esto lo ha obligado, por ejemplo, a lo que tú estabas hablando del avión ruso que vino hoy a sacar oro de Venezuela. Cambio de mercenarios. A cambio de mercenarios y quizás otras cosas. Yo creo que ya se están preparando, quizás sería bueno si eso incluyera, están preparando la salida. Y se están robando lo poco que queda, poco que no se han robado, se lo están llevando para Rusia, o para Turquía, o para Cuba, los países que los han ayudado. Exacto. Ahora, ¿tú crees que si Maduro y su pandilla escapan, no va a ser a Cuba, va a ser a Rusia o a Turquía? Mira, una cosa muy interesante, los cubanos nunca le han dado asilo a los títeres que han puesto en el poder. Es verdad. Si los han derrotado. No sé si, quizás le han dado a personas de bajo nivel, pero no a los de alto nivel. Además que creo que considerarían gente como Maduro y Cabello y los otros que están demasiado cerca de los Estados Unidos y de Venezuela. O sea, ¿tú crees que en este momento, hoy martes 29 de enero, son las 9:38 de la noche en Miami, ¿tú crees que Maduro y Cabello, entre otros, ¿no?, tienen las valijas hechas? O sea, las maletas listas, ¿tienen un plan de escape? Yo creo que sí. Yo también. Si no tenían las maletas hechas hace una semana, creo que las están haciendo. Ahora las están haciendo, ¿no? Sí. Y quizá el avión 777 con las 20 toneladas de oro está esperándolos a ellos también, ¿no? Sí, no, y deben haber otros aviones. Muchos otros, claro. Pero entonces tu información es que no van a escapar a La Habana. No se sabe. Acuérdate, por ejemplo, en el 2002, cuando Chávez renunció, porque renunció, estaba preparándose, estaba listo para ir a La Habana, hasta que ciertos individuos en Venezuela metieron la pata y crearon un gobierno ilegal y causaron que regresaran las fuerzas prochavistas, que estaban muy contentas que se iba Chávez, pero cuando vieron lo que había ocurrido, regresaron a Chávez al poder. En aquel momento Chávez estaba preparado para ir a Cuba. Sí. Te voy a decir algo que no te va a gustar, que te va a horrorizar. Si Trump consigue derrotar a Maduro y reinstaurar la democracia en Venezuela, yo en un par de años voto por Trump. Muy bien, tú tienes todo el derecho. Pero te he decepcionado. ¿Te has decepcionado? No, te pregunto a ti, ¿te he decepcionado? No, a mí no, sí. Hay muchas cosas que no me gustan de Trump, pero si Trump trae la libertad a Venezuela sería formidable, Otto, ¿no? Pero una cosa que es interesante de lo que está pasando, y regresando a algo que tomó lugar aquí mismo en Miami el 1 de noviembre, que fue el discurso de John Bolton sobre la troika de la tiranía. Sí. Él no solo habló de Venezuela, él habló de Cuba y Nicaragua. Sí. Y mi opinión, como ciudadano privado, sin divulgar nada que tenga que ver nada con el gobierno, yo creo que lo que están preparando es, en el gobierno de Estados Unidos, es utilizar primero la caída de la dictadura de Venezuela, que ha financiado tanta violencia y tanta subversión en el hemisferio, para después
también causar cambios, ¿no?, transiciones en Cuba y en Nicaragua. Cambio de régimen. Primero en Caracas, luego en La Habana y en Managua. Sí. Dos regímenes que han sido parasitarios de Caracas, ¿no? El de Cuba y el de Nicaragua. Sí. Pero eso sería hacer historia. Eso sería grandioso. Tú lo dices así tranquilamente, como si estuvieras leyendo un memorándum diplomático, pero eso sería hacer historia. Si Trump trae la libertad a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, lo que le queda de su mandato, sería una cosa... Sí, efectivamente. Maravillosa, ¿no? Y hay algunos de nosotros que esperábamos que eso hubiera comenzado en el 2017, pero por las razones que mencioné antes, sí, que no existían las personas adecuadas, no comenzó. Sí. Ya comenzó. Pero ya comenzó. Yo tengo la impresión de que a partir del 10 de enero hay una bomba de relojería haciendo tic-tac, ¿no? Fíjate, las sanciones contra PDVSA no solo afectan al petróleo de Venezuela, afectan a Albaniza en Nicaragua y afectan a El Salvador, porque los dos tienen negocios con PDVSA. No sabía eso. Sí. Y ahora están prohibidos de hacer transacciones ahora con PDVSA. Ya no pueden hacer negocios, claro, que sea en dólares. Claro. Y afectan los 100.000 o 120.000 barriles de gasolina y crudo ligero que Estados Unidos le vendía a la dictadura venezolana. ¿Sabías eso? Sí, efectivamente. Estados Unidos compra petróleo y vende gasolina. Vende productos refinados efectivamente, incluyendo la gasolina. Con lo cual, muchos de los chavistas motorizados que van disparando a los muchachos de noche, sí, usan gasolina que proviene de aquí. Se van a quedar esas motos sin gasolina. No. Será bueno, ¿no? Y hay otra cosa, que hay un producto, son diluyentes, que es un producto que viene de Estados Unidos, sí, a Venezuela, sí, para diluir el petróleo pesado, sí, para ayudar a Venezuela, a PDVSA, a producir ese petróleo, a sacarlo eso se termina también. Eso se termina también. Y era ahora. Hoy en el New York Times, que no es un diario precisamente a favor del gobierno de Trump, decían, pero ¿por qué un analista, por qué se demoraron tanto en hacer esto? Yo venía reclamándolo aquí hace 2 años. Pero ya está hecho, ¿no es cierto? Hay un presidente constitucional, hay un embargo petrolero de facto, y el mundo espera simplemente a que los militares venezolanos muevan ficha. Eso va a ocurrir tarde o temprano. ¿No crees, Soto? Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos visto en muchos otros lugares, en todo lo que era el bloque soviético, que llegó un momento en que los militares que habían servido a todas esas dictaduras pararon de servirlas, claro, en enormes cantidades. Claro. Es más, tú me preguntabas que cómo va a ocurrir ese cambio en Venezuela. En realidad nadie puede contestar esa pregunta. No. Y tú puedes ver lo que ocurrió en el bloque soviético, cuando cayeron todas esas dictaduras de, sí, Polonia a Bulgaria, a Rumanía, cayeron en diferentes maneras, casi todas al mismo tiempo, pero algunas muy pacíficamente. En Checoslovaquia murieron 3 personas, en Rumanía hubo una guerra corta, bueno, pero una guerra muy fuerte, claro, entre el ejército, al palacio de Ceausescu, sí, Ceausescu, entre el ejército y la policía secreta, sí, o sea, lo que sería el Ministerio del Interior. Con lo cual hacer una predicción de exactamente cómo va a caer es imprudente. Es difícil, sí. Es imprudente. Pero yo creo que cuando los generalotes y los coroneles y en general la tropa, la soldadesca tienen hambre, entonces la lealtad, cuando un general tiene hambre y no le pagan, Maduro no va a tener plata para pagarles. No, efectivamente, y tuviste a Maduro anunciando que va a crear este ejército de milicianos de 2 millones de personas. Sí. ¿Y qué van a comer? Exacto. Pues, exacto. Y los soldados, las familias de los soldados no están comiendo, no tienen medicina, no tienen electricidad, les falta el agua. Sí. El país está destrozado. Hace 20 años producían 3,5 millones de barriles al día. Sí. Hoy producen un poquito más de 1 millón. Sí, sí, y me dicen expertos petroleros venezolanos que si siguen así, para fines de este año van a estar produciendo 500,000 barriles. Imagínate. ¿Qué es lo que le vendían diariamente a Estados Unidos y ahora se terminó? O sea, que no tienen para consumo y a los interno. chinos le venden 330, 340,000 barriles diarios, pero no reciben nada, porque a los chinos le deben 20,000 millones de dólares. Le deben a los chinos 60,000 millones de dólares que los chinos le dieron ya hace muchos años, pero que ahora le están pagando en petróleo. Yo seguiría contigo, Otto, pero para terminar, porque yo quiero que tú lleves una voz de optimismo, ¿no? Claro, tú eres un diplomático, tú eres un señor moderado, juicioso, lúcido, ¿no? Yo no te voy a pedir que hagas grandes predicciones, pero apocalípticas. Pero la última vez que conversamos tú y yo aquí,
no estabas tan optimista. Es decir, me decías, mira, me tratabas como el profesor sabio al discípulo acalorado, díscolo. Me decías, Venezuela no está entre las prioridades, ¿no? No está entre las prioridades. Así que no te hagas ilusiones, nene. Resulta que eso cambió, ¿no? Cambió, efectivamente. O sea, hay que reconocer que ahora sí está entre las prioridades. Cambió por, no sé si mencioné un dicho en inglés, personnel is policy. O sea, el personal es la política. Sí, en este dicho, caso... no lo conocía. Sí, es lo que nosotros decimos. Todo el éxito de la política del mejor o peor presidente depende de las personas que pone en su administración a formular e implementar esa política. Si saben lo que están haciendo, la política va a funcionar. Y estos muchachos, tus amigos de toda la vida, Pompeo y Bolton y Elliot Abrams, saben lo que están haciendo, ¿no? Saben lo que están haciendo. Sí. Son unas personas, ojalá que tuvieras la oportunidad de hablar con ellos. Bueno, cuando tú quieras, yo estoy listo. ¿Los traigo? No, vamos para allá. Vamos para allá. Hay que convencerlos, hay que convencerlos. Ya la hora de la libertad está a la vuelta de la esquina. Gracias, querido Otto. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Venezuela te necesita, eres un campeón, un gran campeón de las libertades, Otto Reich. Un aplauso para él, por favor.